Doctor Gerardo Candamil, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Don Julio, muy buenos días. Pues doctor Candamil, muy confundidos con toda esta situación. Lo primero es, para entonces, ¿usted era abogado de quién? Pues don Julio, hace más de 5 años estoy absolutamente retirado del ejercicio del derecho penal y desde esa época he tenido cero comunicación con alguno de los que yo he llamado mis ex, los ex clientes. En realidad, para la época que ocurrió lo del coronel Danilo González, pues yo era el abogado en el sometimiento voluntario a la justicia de él, y también oficiaba como abogado de Hernando Gómez, y en algún momento también para el sometimiento a la justicia americana lo fui de Juan Carlos Ramírez Abadía. Quiero hacerle una breve observación a lo del arete. Yo nunca fui abogado del arete, pues en este momento quiero afirmar categóricamente, y lo haré hoy y lo sostendré por siempre, que Hernando Gómez no pagó nunca un soborno, yo no, y mucho menos yo, y mucho menos desvió ninguna investigación para borrar a Eugenio León García Jaramillo de ese proceso por esos trágicos sucesos, don Julio. ¿Cuál es el primer cliente que usted tiene dentro del mundo del narcotráfico y cómo llega usted a ese primer cliente? Pues eso ocurrió hace más o menos, yo creo que eso es por los años pasados los 90. Yo ya litigaba y en algún momento me llegó un proceso del señor Javier Baena. Ese proceso lo llevé, lo adelanté y tuve mucho éxito porque en realidad siempre he sido una persona meticulosa con el asunto de las pruebas y sin entrar en ningún tipo de actitud ilícita, saqué mis procesos adelante y esa fue la primera vez. Ahí ya empezaron a llegarme otros clientes. Pues desafortunadamente, don Julio, pues la labor del abogado penalista es una labor, en estos años he podido reflexionar al respecto, y es muy duro. Es muy bueno, duro, pero hagamos la lista de los clientes. Usted fue entonces abogado de Rasguño, sí, de Efraín Hernández, de Chupeta, de Juan Carlos Ramírez Abadía y de Hernando Gómez. ¿De Beto Rentería fue abogado? En algún momento me pidió un concepto jurídico y se lo otorgué, pero en concreto no le manejé ningún negocio a él directamente. ¿Beto Rentería lo contacta usted en esa ola de posibles sometimientos y de negociaciones con la justicia norteamericana? ¿Beto estaba interesado en eso o hace parte de otro contacto? Sí, eso son otras cosas, don Julio. Otras cosas. No tuve nada que ver con eso. Bueno, estos señores entonces lo contactan a usted y me imagino que ahí aparece el famoso protagonista de la historia de la Blitz Commission, que es el fotógrafo Baruch Vega, que es el que ofrece los contactos con las autoridades para los sometimientos. ¿Y es lo que usted trata de lograr con sus clientes a través de Vega? En realidad el primero que tuvo acceso a Baruch Vega fue Hernando Gómez. Hernando Gómez en algún momento, cuando inició toda esa historia de Baruch Vega, me llama y me dice, doctor, tengo una gran posibilidad de entrar a un programa de resocialización de narcotraficantes. Yo le dije, cuénteme un poco más de eso. Yo en realidad no tenía ninguna idea sobre el asunto, y me dijo, hay una persona que debidamente autorizada por el gobierno de los Estados Unidos, ha hecho ya tiene algunos casos que han sido exitosos, y esas personas han pagado unas penas, han pagado unas multas, y pues han tratado de reorganizar su vida. Yo le dije, mire, no conozco nada del tema, en realidad me parece un poquito como apresurado de su parte que vaya a hablar con Baruch Vega, pero pues usted es el que toma la decisión. Yo
si usted me va a contratar para el asunto de su sometimiento a la justicia con los Estados Unidos, pues quedaré en espera de que tome usted su decisión, hacemos un contrato y pues yo entro entonces a tomar contacto con las autoridades americanas para saber en realidad qué tanto de cierto y qué posibilidades tendría él en ese escenario. Eso es concretamente ¿Y por qué, lo que pasó. ¿Y por qué se frustra el sometimiento de Rasguño? Pues bueno, en realidad él me contrata, yo me firma el poder correspondiente, voy a los Estados Unidos, tomo contacto con las autoridades de la DEA y pues este fue un trasegar de más o menos unos 4 años de ires y venires, de reuniones con funcionarios, con fiscales, con agentes, y en esas reuniones, pues que algunas están documentadas en Colombia, inclusive hay fotografías de reuniones que tuvo Hernando Gómez en Cartagena con alguna fiscal que vino a escucharlo. Es decir, todo esto se hizo de una manera legal, y cuando ya el gobierno de los Estados Unidos pretendió abrir una puerta para que Hernando Gómez se sometiera, obviamente cuando le comuniqué a Hernando Gómez las pautas de la entrega, que eran muy duras, él sencillamente pensó que no le convenían y sencillamente terminó con el proceso, y de alguna manera también de ahí comienzan ya mis problemas con Hernando Gómez, porque él consideró que yo había metido baza para que lo de él no se diera. Ese en concreto se frustró sencillamente por eso, porque él no aceptó las pautas que el Departamento de Justicia le imponía y la Fiscalía le imponía. Pero ahí pasó un tiempo, es decir, él también podría decirse esto, ¿estaba ganando tiempo? Pues esa es la triste conclusión a la que llegué, y por eso me retiré del ejercicio del derecho penal, porque me sentí usado y quedé en entredicho con las autoridades americanas, porque pues él realmente lo que pasó es que hizo 4 años donde pregonaba a los 4 vientos que iba a someterse a las autoridades americanas, hacía reuniones con los otros narcotraficantes que tenían problemas con los Estados Unidos para promover la idea. Bueno, eso estaba supremamente documentado, y en realidad Sí. Lo que hizo fue ganar tiempo. ¿Esa fiscal es la misma, la fiscal Boni? Sí, es la doctora Bonnie Clapp la que llevaba su negocio. La misma que los conoce a todos. Bueno, Félix tiene una cantidad de preguntas, pero me queda otra por aclarar, porque mucha gente pues conoce esta historia por el libro, que es una interpretación de uno de los protagonistas, de Andrés López, y luego la serie de televisión, que pues ya va un poco más allá en la ficción. Pero hay una ¿Me permite hacer una aclaración ahí, don Julio? Sí, abogado. Antes de que se me olvide, es que yo en realidad durante estos 5 años he sido objeto de cualquier cantidad de infundios por mucha gente, incluyendo Hernando Gómez, que no desaprovecho oportunidad para hacerlo, pero no es posible que en un libro que de alguna manera tuvo alguna credibilidad, y únicamente estoy refiriéndome a lo que a mí concierne, que se diga que el coronel Danilo González murió en el despacho de mi oficina. Sí, porque así lo muestra la escena de la serie. No, y muestran un abogado que pues aparentemente tenía conocimiento de los hechos. Eso es una cosa absurda. Es que los hechos y la realidad es muy sencilla, Julio. Yo estaba sentado en mi oficina esperando que el coronel González, que por esos días llevaba muy adelante su sometimiento a los americanos. ¿También con Baruch? No, estábamos aparte porque en realidad el Departamento de Justicia no quería saber nada más de Baruch Vega. Entonces, el coronel es asesinado en el primer piso del edificio.
Entrando, No entrando a su oficina, pues. no, Pero digo, era entrando a mi oficina. pero digo, iba a verse con usted. Claro, iba a verse conmigo, yo lo estaba esperando. Él era cliente suyo. Tenía poder y en el Departamento de Justicia reposa el poder firmado y autenticado por el coronel González. ¿Quién manda a matar al coronel González? Eso no lo sé, Julio. No lo sé, ni quiero saberlo, ni Pero me cuando, interesa. cuando usted hablaba con el coronel González, ¿él estaba trabajando para quién? ¿Para Varela o para qué sector del cartel? No, el coronel González inicia sus contactos con la justicia americana porque ya tenía un problema muy grave con sus compañeros de la Policía Nacional. Sí, pero él estaba metido dentro del cartel. Sí, claro que sí, pero el problema era ese. Pero cuando lo matan y él comienza a hablar con los americanos, ¿para quién estaba trabajando en este momento? Porque él da vueltas por varios jefes, recuerde usted. No, eso no es así. Es que yo creo que usted me está hablando es por lo que dice en el libro, Sí, Julio, sí. eso no es así. O sea, en el libro aparece como si es absurdo que pongan en el libro que el coronel González era, pues perdóneme la palabra, el lavaperros de Varela. No, el coronel González era el coronel González. El coronel González, y no le estoy haciendo una defensa de sus ilícitos, Julio, porque precisamente yo fui uno de los que le recomendé, hombre, usted va a tener un enfrentamiento muy grave con sus compañeros de la policía que ya lo estaban apremiando a que cesara en sus relaciones con esos personajes del narcotráfico, porque ya lo iban a tener que enfrentar y no querían enfrentarlo porque es un hombre que fue muy valioso para la historia del país. Desafortunadamente, pues en medio de esos enredos de la inteligencia, pues se cruzan líneas que a veces son difíciles de retomar. Entonces lo que pasó fue eso, el coronel quiso entregarse, pero el coronel nunca fue un lavaperros de nadie. Y eso es lo que digo yo, en el libro hay muchas cosas. Sí, lo presentan como un asistente de ellos, pues. Eso es un absurdo, Sí. Julio. Yo conocí muy bien al coronel González. ¿Y por qué llega usted? ¿Por qué llega el coronel González? ¿Lo conoce a través de alguno de sus clientes narcotraficantes? Sí, efectivamente. O sea, ¿lo conoce trabajando con quién? No lo conocí trabajando con nadie. Pero lo conoce por un narcotraficante. Sí, lo ¿Por cuál? Por el lado de Hernando Gómez. Por Rasguño. Sí, pero en alguna reunión que tuvieron, un momento, el Hernando Gómez me dijo, mire, este es el coronel Danilo González. Yo, coronel, mucho gusto. Y desde esa época empezamos a tener una relación donde él me consultaba ciertas cosas sobre el manejo de algunos problemas que tuvo, del manejo de las aseveraciones que se hacían en la prensa sobre la libertad de expresión, sobre hasta dónde iban los límites de los... y me pagaba pues por las consultas que me hacía. Cuando yo tomo el poder de Danilo González, pues obviamente ni él tiene que consultarle a nadie, ni yo le consulto a nadie. Fernando Gómez sencillamente se enfurece, y creo yo que eso fue así porque desde que tomé el poder de Danilo González, un día me llama Hernando Gómez y me dice, doctor, le agradezco mucho sus servicios, ¿qué le debo? Entonces le dije, perdón, un momentico, ¿cómo así, don Hernando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? Entonces me dijo, nada, yo creo que yo necesito refrescar los abogados y pues usted ya, como tiene otros clientes, yo creo que es mejor que se dedique a ellos. Entonces le dije, pues como usted estime conveniente, don Hernando, no hay ningún problema. Dígame a quién le entrego todo lo relativo al proceso que le estoy llevando a usted con los americanos y listo. Pero desde ese momento supe que tenía que cuidarme en realidad de mis clientes. Y ese es el asunto. Sí, abogado, volviendo al tema del avión de Avianca y lo que dice Rasguño. Él dice básicamente que él pagó un soborno para desviar la investigación, para que Ariete cambiara su versión y excluyera a el taxista. Y él dice que usted puede ratificar eso. Usted nos acaba de decir que para usted eso no es cierto y que Hernando Gómez no pagó un soborno. Pero ¿cómo puede saber usted que él no pagó un soborno? Pues vea, don Félix, eso es tan claro como que
si uno ve el contexto en el que le hacen la pregunta a Hernando Gómez en el periódico El Tiempo, donde dice ¿qué le consta directamente? Y él es capaz de decir que alias el taxista estuvo involucrado en este acto terrorista, cuando eso ocurrió en el año de 1989, pues Hernando Gómez no conocía a Eugenio León García Jaramillo. Es más, eran de carteles diferentes y que ya estaban en pugna. Entonces, ¿cómo puede decir él que le consta que estuvo involucrado en este acto terrorista? Hernando Gómez viene a conocer a Eugenio León García Jaramillo después de la muerte de Pablo Escobar en diciembre del 93. Y lo conoce, se hace amigo de él. Al tiempo me llama y me dice: doctor, mire a ver cómo analiza usted jurídicamente el proceso que le siguen a Eugenio León García Jaramillo, porque a pesar de que le dieron el indulto, que era un indulto que estaba aprobado por el decreto 1833 de 1992, y él fue cobijado por ese indulto, Félix. Entonces, ¿cómo dice Hernando Gómez que él puede dar fe directa de que el taxista estuvo involucrado en eso si para la época de los hechos no lo conocía y lo vino a conocer después del año 93? Entonces, ese es el primer punto. Segundo, cuando Hernando Gómez me pide a mí que revise jurídicamente el proceso del avión, a ver cómo podía ayudarle a su amigo, y vea usted lo curioso que hoy en día no es el amigo sino el enemigo, pues obvio, porque Eugenio León García Jaramillo, desde mucho antes de conocer a Hernando Gómez, él ya colaboraba con las autoridades. Entonces reviso el proceso y encuentro lo que mencionaba ahorita don Julio. En realidad el material probatorio lo que deja ver es que la famosa guerra jurídica que se inventó Pablo Escobar estaba en todo su apogeo contra Eugenio León García Jaramillo, y eso era así. En las indagatorias era evidente observar cómo estaba orquestado todo para echarle toda la culpa a Eugenio León García Jaramillo. Entonces yo le recomendé que, reunido con sus abogados, le recomendé que hiciera un replanteamiento del acervo probatorio, y que dejara que se fueran desenturbiando las aguas para que brillara, por un lado, las pruebas que patéticamente pues daban a entender esa guerra jurídica, y segundo, porque es que había algo que lo exoneraba de una manera pues evidente, y era el indulto al que se había hecho acreedor por su vital participación en la eliminación de Pablo Escobar. Entonces, abogado, una cosa... Perdóneme, Félix, sí. Perdóneme un segundito, yo le redondeo esta idea. Entonces, si esto es probable y esto es así como que fue indultado y él fue la clave en la eliminación de Pablo Escobar, entonces un día, cuando este proceso está avanzando, Julio y Félix, esto es un proceso que lleva, cuando Hernando Gómez conoció a Eugenio, ese proceso lleva ya más de calculo, permítame, desde el 89 hasta el 93, y mucho más allá del 93, pues llevaba casi 5 años la investigación. En ese proceso no hay impunidad, Félix, hay gente condenada ahí de acuerdo con las pruebas. Entonces, estando yo en esa asesoría y en esos conceptos, porque yo no fui el abogado de Eugenio León García Jaramillo en ese proceso, simplemente le di mi concepto jurídico sobre el manejo probatorio. Pero usted sí lo asesoró. ¿Están haciendo? Usted sí lo asesoró. Sí, claro que sí. Entonces, un día recibo yo en mi oficina una llamada de un personaje que todavía no sé quién será, y me dice: le hablo de parte del Arete. El Arete lo espera en la cárcel de Bellavista. Y dije: perdón, un momentico, ¿quién es usted? Y eso fue lo único que escuché y me colgó. Pues inmediatamente llamo yo a Hernando Gómez y le dije: vea lo que me está pasando. Entonces pues me dijo: espere, yo hago algunas averiguaciones. Al tiempo me llamó y me dijo: doctor, usted no tiene nada que temer, y vaya a ver qué es lo que el Arete le quiere decir.
Y ahí es donde él aprovecha lo que ocurrió con el arete para inventarse toda esta historia. El asunto de la plata es que llego yo a la cárcel, Félix, llego yo a la cárcel, me recibe el arete y de una manera seca y escueta, que no me voy a olvidar nunca, lo primero que me espeta y me dice es: doctor, dígale a Eugenio León García Jaramillo que me pague lo que me debe. Y quedé pues estupefacto, porque en realidad le dije, pero yo no soy la persona indicada para que usted, yo no soy mensajero de nadie, soy un abogado y sencillamente pues pensé que usted tenía algo importante que decirme al respecto del proceso de Eugenio León García Jaramillo, y en realidad lo único que quería era que yo saliera y le llevara el mensaje a Eugenio León García Jaramillo que le pagara la plata que le debía. Abogado. Y eso fue lo único que yo hice, y fui y le comenté a Hernando Gómez: vea, lo que este señor dice es esto, y quiere es que Eugenio León le pague una plata que le debe, y punto, y no quiero saber nada más de eso. Abogado, es Señor. que obviamente estar con estos personajes, y esa es, usted lo dice, desde el punto de vista profesional muy complicado, Sí, pero ¿qué sentido tiene que Rasguño confiese un delito? Un delito donde él está confesando un soborno para desviar una investigación. ¿Qué sentido tiene que él diga que él cometió un delito, que le pagó al arete para desviar una investigación, y que eso mismo lo diga Popeye? Mientras Popeye está acá en Cómbita, el señor Rasguño está en los Estados Unidos, los dos coinciden en eso, en que se desvió la investigación de la bomba del avión de Avianca. Bueno, y además coinciden en otra cosa, Félix. sí. Y coincide el propio taxista, que es el tema muy complicado para el señor García. Es que él mismo reconoce que en sus bodegas se hicieron las bombas. O sea, a él le tocaría demostrar que eso se hizo sin su conocimiento. Y si él no tenía nada que ver, ¿por qué lo tenían que sacar? O sea, ¿y por qué Rasguño en este momento se mete y Popeye se meten en revivir un proceso al que le faltan muy pocos días para que cumpla 20 años y se cierre el expediente? Bueno, eso al respecto voy a decir dos cosas, ¿no, Julio y Félix? Eso, lo primero es que efectivamente, por la experiencia que tengo, soy capaz de afirmar que estos personajes de alguna manera saben usar los medios y saben invocar todo este tipo de sucesos, y aprovechan como ese gran halo que se ha creado, como de pronto como lo que dice el mismo periódico cuando dice el gran capo del cartel del norte del Valle. Entonces, si el gran capo habla de que él tiene la clave de lo del avión de Avianca, que él tiene la clave del magnicidio de Álvaro Gómez, que él tiene las claves de cualquier cosa, Julio, en tanto pueda usar cualquier suceso para poder obtener rebajas de lo que hoy en día él se está jugando en los Estados Unidos, y es colaborar para que le rebajen. Entonces, si yo lo que veo aquí es... Pero usted sabe también, abogado, que un falso testimonio en Estados Unidos le agravaría su situación. Claro que sí, él está... en realidad es que es patético lo que está pasando. Yo no sé qué estará pensando el señor Hernando Gómez, pero él sabe perfectamente que la mentira en los americanos es algo que le hace perder cualquier tipo de... Pero ¿a qué horas acaba su relación con el señor Rasguño? ¿En qué momento se rompe la relación que de ser su cliente se vuelve su enemigo? Pues se vuelve mi enemigo en el momento en que yo le tomo el poder al coronel González para representarlo también ante los americanos, y eso fue mucho antes de su asesinato. Es decir, que él sabía que González iba a hablar contra él en los Estados Unidos. Sí, eso era fácil de suponer, ¿no? Sí. Usted se reúne con el gobierno americano después de la muerte de Danilo. Sí, es correcto. ¿Por qué se produce esa reunión? ¿En qué condiciones? ¿Y hay o no hay caso contra usted en Estados Unidos? Pues cuando ocurrió lo del coronel González, pues inmediatamente supe que el mundo se me había venido encima, y pues lo único que acerté fue en hacer lo que
lo que siempre he pensado, uno debe estar al lado de las autoridades. Yo no tengo que estar al lado de ningún narcotraficante ni de ningún cliente, porque en realidad pues yo lo único que hice fue ejercer mi profesión y me fui para los Estados Unidos con mi familia porque pues no me queda otro camino. Y en Estados Unidos pues fui requerido por algunas autoridades y también... ¿Bajo qué cargos? No, en realidad yo no afronté nunca ningún cargo. Pero usted se va para Estados Unidos porque me imagino que también le pasa otra cosa con su familia y, Sí, con, claro. y con sus hijos o sus hijas. Sí. Y es que si a usted le matan a su cliente en la puerta de su edificio, el siguiente que iban a matar era usted. Sí, estoy seguro. O sea, usted era el que seguía. Sí, así es. Y busca protección en los Estados Unidos. Y para que le den protección en los Estados Unidos, le toca colaborar con los Estados Unidos. Pues busqué las autoridades y sencillamente pues yo no tengo nada que ocultar. Mis verdades son verdades profesionales y pues cualquier elemento, cualquier cosa que pudiese ser útil y que dejara clara mi posición y que no de alguna manera siempre entendiera que yo tuve una actividad eminentemente jurídica, pues estaba listo a lo que fuera, don Julio. Yo siempre he estado al lado de las autoridades y lo haré hasta el día de mi muerte. No daré un paso atrás ni tomaré ninguna opción diferente. Teniendo unos clientes tan poderosos, me imagino que le pagaban unos honorarios muy poderosos. Claro. ¿Qué pasó con sus recursos? Usted llega, cuando matan a Danilo, usted se desaparece, nunca, es la primera vez que habla, eso fue hace más de 5 años. Sí. ¿Y qué pasa con su vida? Pues Julio, en realidad duré muchos años escondiéndome de Hernando Gómez, y que para la época pues todavía tenía un aparato, pues digámoslo de esa manera, militar muy fuerte, y conociendo cómo es la manera de proceder de estas personas, pues sabía que tenía que esconderme, así de sencillo. Y cuando eso ocurrió, inclusive, valga el momento y la pena de hablar del doctor Humberto Domínguez. En algún momento los americanos me dijeron: doctor, usted va a necesitar un abogado acá. Entonces, pues al que contraté fue a Humberto Domínguez. Y Humberto Domínguez, también cuando me di cuenta que yo no tenía nada que ocultar y que con la sola verdad que estaba expresándole a las personas con las que me entrevisté, pues salí adelante. ¿Y hay Humberto Domínguez, para quién trabajaba? Humberto Domínguez ya era el abogado, si no estoy mal, de Víctor Patiño. Pero Era el no abogado. estaba con Rasguño. No estaba con Rasguño. Esto realmente me sorprendí cuando salió el documento y salió todo este cuento y me sorprendí cuando supe que Humberto Domínguez era el abogado de Hernando Gómez. ¿Y qué pasó con su vida? O sea, estuvo Pues, con los Estados Unidos, me pues, imagino que le preguntaron sobre sí, todos sus clientes, usted claro, contó cosas. Traté de irme para Europa, no pude porque pues tenía problemas de visas. Yo tenía mi visa abierta de los Estados Unidos, nunca me dijeron: usted no puede entrar. Fui, vine, me estuve aquí en Bogotá un tiempo escondido, dejé mi familia en los Estados Unidos, me ofrecieron asilo, y yo sencillamente me negué a todo eso porque tenía una vida que respetarle a mis hijos y preferí volver a Colombia pues aquí estoy, Julio. Si yo hubiese tenido algún problema con los Estados Unidos, pues estaría ya detenido hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo fui hasta allá. ¿Y en Colombia hubo caso contra usted? No, también en su momento me participé en el proceso que fue el del coronel González y eso ya estaba muy claro que yo no tuve absolutamente nada que ver en eso y todo lo contrario. Lo digo no por defender las actividades ilícitas del coronel, pero siempre me pareció un gran desperdicio de una persona tan inteligente y tan brillante, y que de alguna manera ayudó a librar a este país de semejante monstruo que fue Pablo Escobar.
¿En qué momento? Y en ese momento, Julio, me he gastado toda la plata que usted quiera escondiéndome y defendiéndome y estándome quieto. He tratado de rehacer mi vida dignamente en los últimos años. He estudiado Derecho Constitucional, me he dedicado a la investigación jurídica y pues si la vida me la presta un poquito, pues el año entrante iniciaré una maestría en Teoría Pura del Derecho. Estoy dedicado a eso, Julio. Y en realidad... O sea, abogado, ya no teme por su vida. Pues estoy seguro que ya las autoridades han desmantelado totalmente todo lo que era el aparato militar de Hernando Gómez, y Hernando Gómez ya no tiene ningún poder militar o como para que pueda hacerme daño, y en realidad ya a estas alturas de la vida, don Julio, ella ya pasa a ser como algo, es lo de menos. Usted habla como amigo del coronel Danilo González, que es uno de los temas que más ha atormentado a la policía y a sus compañeros. Sí, claro. En épocas de corrupción terrible de la policía, pero nunca se imaginaron que él, que era el héroe de la lucha, terminara con los bandidos. Sí, claro. Y usted habla no solamente, repito, como cliente, sino como amigo. ¿En qué momento, en qué momento o por qué, quién tuerce al coronel Danilo González? Bueno, eso es un asunto que no podría responderle, don Julio, pero de lo que sí estoy cierto por las diferentes conversaciones que sostuve, y en realidad llegamos a tener una amistad firme, porque era un hombre de unos conceptos supremamente concretos, y era un hombre de carácter, y sencillamente yo creo que cuando estuvimos hablando del tema para su sometimiento a la justicia americana, pues a él se le planteó un gran dilema en su vida, y era su Policía Nacional, y cómo había llegado pues a esos extremos porque la inteligencia militar o la inteligencia policial, cuando toca todos esos círculos, pues necesariamente pues la persona tiene que meterse de cabeza en eso, y sacar la cabeza de eso a veces es complicado, o a veces las personas de alguna manera se enamoran, por decirlo así, de esa vida que pueden llevar esos personajes del narcotráfico, y es increíble que él en los últimos meses antes de morir, que le estábamos haciendo su trámite ante la justicia americana, sí, era el dolor de su alma, era su Policía Nacional, y tener que ver cómo sus compañeros le estaban diciendo: o usted se somete a la justicia americana o lo vamos a enfrentar, Danilo, lo vamos a enfrentar. Y esa fue su gran dolor, y se murió con eso. Abogado, está claro que muchos de los abogados que estuvieron metidos en este mundo acabaron muertos. Un número importante de ellos acabaron muertos, asesinados en todas esas guerras. Sí, yo soy un afortunado, Félix. Sí, frente a eso, se lo voy a preguntar, ¿no será que usted teme todavía por su vida? Y usted lo que hace es, con este tema, comprar un seguro frente a los que están libres en este momento. No, Félix, a mí, y se lo digo de corazón a usted, yo no estoy comprando ningún seguro, Félix, estoy hablando es la verdad. No puedo permitir que sobre mi nombre se sigan diciendo cosas, y yo, por puro estoicismo, no salgo a refutar a nadie, porque las autoridades saben perfectamente cuál es mi posición, y siempre he estado al lado de las autoridades públicas, pero es que esto sí ya raya y es patético. No puedo permitir más que una persona como Hernando Gómez siga diciendo lo que dice. No estoy comprando ningún seguro, y sencillamente estoy, como siempre he estado listo a responder lo que tengo que responder, Félix. Y otra cosa que me mandan a que le pregunte lo siguiente. ¿Usted estuvo en la cumbre de Tabio? La cumbre de Tabio fue una reunión en la que estuvieron, entre otros, Rasguño, Candamil, Pispis, el Loco Barrera. Me dicen incluso que la única foto que se conoce del Loco Barrera sale de esa reunión. Y me preguntan si usted estuvo en esa reunión, y si estuvo, ¿por qué estuvo? Falso, no estuve nunca en esa reunión, y ni sabía que esa reunión se dio. No conocí ni al Loco Barrera, no conocí ni al que usted me dice, ¿cómo es que se llama? Pispis.
yo no conocía sino a Hernando Gómez y no estuve en ninguna cumbre de ninguna categoría y se lo juro por la vida de mis hijas, que así es. Abogado, quiero precisar varias cosas que usted ha dicho. Sí, cómo no. ¿Usted está seguro que estuvo en Bellavista? Sí, claro. ¿Está seguro? Total. ¿Y allá vio al Arete? Sí. En Bellavista. Sí, así es, don Julio. Bueno. ¿Usted está seguro que vio a Rasguño con la fiscal Boni en Cartagena? No. No. No, Bonnie Clapper, la fiscal, ella nunca estuvo aquí en Colombia, ni quiso nunca reunirse con Hernando Gómez, que no fuera en el contexto ya de un proceso y presentándose Hernando Gómez en Nueva York. Bonnie Clapper nunca aceptó venir a Colombia. Es que la que estuvo en Colombia fue otra fiscal, es que está documentado. Otra fiscal en Cartagena sí se vio con Hernando Gómez. Sí, pero otra fiscal de los Estados Unidos, no necesariamente. Pero no fue Bonnie Clapper, eso sí, estoy seguro que ella nunca aceptó reunirse en Colombia con Hernando Gómez y la única reunión que ella aceptaba era en el contexto de un proceso y en sus oficinas en Nueva York. Bueno, obviamente me está llamando desde la cárcel Popeye a decir que todo lo que usted está diciendo busca es encubrir al taxista. Pero yo le quiero preguntar... Pero perdón, Julio, pues ¿cómo que encubrirlo? Si es que el Estado, por el decreto que le dije, el decreto 1833 de 1992, le garantizó, entre otros a él, que no iban a ser investigados ni acusados por los hechos en relación con los cuales rindiera declaración. Eso es el tema de los 12 del patíbulo, ¿no? Sí, así de sencillo. O sea que entonces, el taxista era de los 12 del patíbulo. Sí, claro, el taxista era uno de los 12 del patíbulo. Mire, igualmente recibo una llamada en este momento desde la oficina... Lo indultaron y ya. Sí, como a los de los 12 del patíbulo, el famoso decreto de Grave. Eso fue el decreto 1833 de 1992 y el fiscal simplemente aplicó una ley que estaba vigente en ese momento. Y mire, como usted llevaba tanto tiempo desaparecido, están apareciendo cantidades de personas con preguntas. Pero pues yo quiero cerrar el capítulo del avión de Avianca, al menos en su respuesta. Usted dice que nadie le pagó ni usted tuvo que ver con que sacaran al taxista, quien era el dueño de la bodega donde se fabrica la bomba. Nadie le dio dinero a usted para excluir al taxista de la responsabilidad. Eso es cierto. Nadie me dio a mí un dinero, ni yo lo pedí, ni llevé ningún dinero, ni soborné a nadie, ni tenía que sobornar al Arete, ni tenía que sobornar al juez. El proceso por sí solo sacaba a Eugenio León García. Usted desmiente a Rasguño. Así de sencillo. Sí. ¿Quién voló el avión de Avianca? Sabemos que la orden la dio Pablo Escobar. En el proceso entiendo que hay unos lugartenientes que están ya condenados por ese hecho y sí, las pruebas son... Pero no sé más... sí, pero es que está el caso de la Kika, ¿no? Sí, pero sobre eso no sé nada. Procesalmente no. A mí lo que me interesó fue la situación de Eugenio León y a eso fue lo que me dediqué, don Julio. Yo no hice ni tengo memoria pues para recordar lo de la Kika, en realidad no lo sé. ¿Y qué pasó con Eugenio León? Pues no sé, nunca más me volví. Él fue por ahí en el año 2001 tal vez, logró su absolución en el proceso. Los abogados que estaban ahí en ese proceso, es que ahí está el proceso en Medellín. El proceso lo pueden investigar y se darán cuenta que ahí el proceso habla por sí solo. Hernando Gómez no desvió nada en ese proceso. En ese proceso no tuvo nada que ver el señor Hernando Gómez. ¿Sí? ¿Usted ha vuelto a hablar con agentes de la oficina del ICE en los Estados Unidos? Nunca más. Después, hace 5 años que no tengo un contacto ni con un agente de la DEA, ni con un agente de la IRS, ni con un agente de Custom, ni con un narcotraficante. Mi único contacto en estos 5 años han sido los libros, don Julio. Me estoy dedicando a estudiar Derecho Constitucional y en eso trato de mitigar toda esta historia tan fuerte, pero es que esto sí ya no aguantaba más. Sí. ¿Usted estaría dispuesto a reunirse nuevamente con agentes del ICE que me están pidiendo les dé su contacto de un correo electrónico
o de alguna manera para hablar con ellos? Porque quieren hablar con usted nuevamente los agentes federales del ICE. ¿Usted aceptaría hablar con ellos? Yo nunca he estado escondido, don Julio. Yo siempre he estado presto y he estado al lado de las autoridades, tanto colombianas como americanas. Yo no tengo ningún problema. Pues Julio, yo le voy a dar privadamente el nombre del agente con el que acabo de hablar mientras que usted respondía, de la oficina ICE, que tiene muchos interrogantes después de estarlo escuchando. La siguiente pregunta la formula Natalia desde Miami. Natalia, le escucha el abogado Candemil. Natalia. Sí, aló. Bueno, se nos fue Natalia. Quiero preguntarle ahora sobre otro tema distinto que también me pide un oyente le consulte. ¿Usted conoció a los Rodríguez Orejuela? Sí, así es. ¿Qué relación tenía con ellos? No, la relación fue precisamente por el objeto de la reunión que tuve con ellos fue porque Hernando Gómez, pues cuando se está adelantando toda esta situación del sometimiento a la justicia, pues la idea era que él pudiera enganchar, y perdónenme el término, a otros narcotraficantes dentro de ese programa que llamó Baruch Vega de resocialización de narcotraficantes. Entonces, pues él pensó que tal vez los Rodríguez podían de alguna manera escuchar sobre las bondades del programa, y pues yo ya había tenido algunos acercamientos con agentes de la DEA y sabía que era posible que los narcotraficantes se entregaran a los Estados Unidos, que pagaran unas penas y pagaran unas multas, y pues eso, yo no estoy diciendo ahí nada nuevo, don Julio. Y fui a reunirme con los Rodríguez cuando estaban ahí en la cárcel y sencillamente les planteé lo que estaba sucediendo con Hernando Gómez, pero ellos no estuvieron interesados en eso. Bueno, sigamos con ese tema. En sus reuniones con los Rodríguez, ¿usted conoció a un señor Roberto Uribe? Pero tangencialmente, sí, tangencialmente. Sí. ¿Quién era Roberto Uribe? Roberto Uribe creo que es un abogado de Medellín, sí, que en algún momento les manejó a ellos algunos temas jurídicos también. Tenían también, y como era su derecho, tenían asesores jurídicos a quienes les pagaban conceptos en materia de extradición o en materia de pruebas. Pero por orden de Miguel Rodríguez, ¿usted no se reunió con Roberto Uribe para un tema de Baruch Vega y de el oficial Kacerowski? No, eso lo de Kacerowski es también una situación que ya eso está perfectamente claro. Yo no tengo absolutamente ninguna. ¿Hubo una cita o no hubo una cita en Panamá? No. En Panamá. No, señor. ¿Usted nunca estuvo en Panamá con Roberto Uribe? No, señor. ¿Ni hubo una oferta para con Baruch Vega desprestigiar a Kacerowski? En absoluto. Sí. En absoluto. Y yo, si a mí Baruch Vega en algún momento me hubiera dicho desprestigiemos a Kacerowski, pues en realidad eso... Y yo me aparté de Baruch Vega porque así me lo pidió el Departamento de Justicia, don Julio, y con eso le digo todo. Yo sencillamente al principio trabajé con Baruch Vega, pues él era la persona que me estaba organizando toda esa historia, pero cuando ya tomé contacto directo con el Departamento de Justicia, pues sencillamente me dijeron no contamos con Baruch Vega y usted tampoco, y listo, así de sencillo. Nunca más lo volví a llamar a Baruch Vega, y no hago parte, ni hice parte, ni conocí de algún de algo que fuera a desprestigiar a un agente de los Estados Unidos. Yo soy una persona inteligente, don Julio. Yo eso no lo voy a hacer nunca, ni lo haré en mi vida, porque no me presto para esas cosas. Así de sencillo. Abogado, hay dos cosas que están estrechamente relacionadas, dos hechos criminales: el asesinato de Luis Carlos Galán y la bomba del avión de Avianca, porque la bomba del avión de Avianca es el seguimiento del mismo plan criminal. Es el asesinato de Luis Carlos Galán, que iba a imponer la extradición en Colombia, y después la bomba del avión de Avianca, que era un atentado contra César Gaviria, que era la persona que iba a reemplazar a Luis Carlos Galán.
Sí. Hace unos días nos llamó una persona acá y nos dijo que el señor León García Jaramillo, el conocido como el taxista en toda esta historia, también debería contarnos qué sabe del asesinato de Luis Carlos Galán. ¿Qué sabe usted de la participación o no de él en el asesinato de Luis Carlos Galán? Nada, Félix, categóricamente nada. Solamente me remitía a lo que tenía en su proceso con el avión de Avianca y nunca más me volví a entrevistar con Eugenio León y nunca más hablamos sobre otros temas y nunca más me volví a ver con él, y le estoy hablando desde el año 2001 para acá. Entonces no sé nada al respecto, Félix. Mire, categóricamente no. ¿Aló? Esta pregunta se la hago directamente desde el sur de la Florida. Perdón, y disculpe. se la... ¿Quién habla, perdón? Natalia, desde el sur de la Florida. Ah, ya, disculpe. Mira, se la hace concretamente un agente federal acá en los Estados Unidos y quiere saber si usted estuvo reunido con Rasguño, Patemuro, Arcángel en alguna reunión con políticos que pagaban para tumbar la extradición. Eso es categóricamente no. Y le voy a contar por dónde pienso que viene el asunto. Una de las personas que fue mi cliente fue el doctor Jairo Chavarriaga. Jairo Chavarriaga fue un representante de la Cámara que en algún momento ofició como el ponente para la reimplantación de la extradición aquí en Colombia. Él tuvo muchos problemas judiciales y después de su muerte le quedaron vigentes muchos procesos a la familia por eso. Y yo la relación que tengo con Jairo Chavarriaga es que fui su abogado, pero nunca estuve en ninguna reunión de Patemuro ni Arcángel Henao donde se estuvieran ventilando dineros para la constituyente. Esos son infundios también. ¿Usted qué sabe de lo que se conoció de lo que pasó en esa constituyente y cómo se compraron votos para que se tumbara la extradición en la constituyente? No, nada, don Julio. En realidad, curiosamente para mí, es una pregunta paradójica porque pues ahora estoy dedicado a estudiar los temas de constitucional y me da risa porque en algún momento que presenté algún trabajo sobre las constituciones en Colombia, consideré que la primera constitución legítima que tiene Colombia es la de 1991 y con eso pues le digo todo. Pero a ver, abogado, usted en ningún momento habló con políticos de la época. Recuerde usted lo que pasó en Colombia, ¿no? Que es que se cambió la constitución por cuenta de la situación que se vivía y se acabó con la extradición por la presión de las bombas y del narcoterrorismo. Entonces, en ese momento usted era protagonista de la noticia con clientes que estaban muy comprometidos con todo este tema. No, en realidad no, don Julio, porque es que estamos hablando del año 91 y en el año 91 apenas empezaba yo a medio conocer ese medio. No tuve, en esa época no era ni siquiera un abogado que tuviera cierto... Pero le hago una pregunta muy concreta. El narcotráfico. ¿Usted nunca en realidad no se reunió con políticos para hablar de cómo tumbar la extradición? En absoluto, eso es falso, Julio, porque es que ni siquiera yo había empezado a tener negocios grandes dentro de esa área del narcotráfico. ¿A usted en algún momento lo acusaron por pasar información privilegiada de sus clientes? No. O sea, ¿no tuvo usted un problema por haber filtrado información reservada de sus clientes? No, señor, no, y aquí estoy, Julio. Sí. Volvamos al tema del avión de Avianca porque usted le agrega un ingrediente que contradice lo de Rasguño. Es que usted no participó de la operación para limpiar al taxista. Es que no hubo operación, Julio. No hubo ninguna operación. No hubo operación para limpiar al taxista. Así de sencillo, el taxista Eugenio León García Jaramillo, él solo con su colaboración a las autoridades americanas y con lo que había en el proceso, salía fácil. Sencillamente el proceso estaba frenado. Y también colaboró con las colombianas. Señor. Y también colaboró con las colombianas. Sí, claro que sí. Y el proceso sencillamente era que estaba frenado porque tenía mucho poder todavía los lugartenientes de Pablo Escobar. Bueno, pero mire, lo que nos falta por saber es, usted dice, a mí me citan a la cárcel a hablar con el arete.
Y yo voy donde el arete, y el arete lo único que me dice es, dígale al taxista que me pague mi plata. No, me dijo, dígale a Eugenio León García Jaramillo que me pague lo que me debe. Que me pague lo que me debe. Y punto. Listo. ¿Por qué lo escoge a usted para esa razón? Pues esa es, de alguna manera, una pregunta muy interesante, Julio, y es que sencillamente como yo en esos días estaba yendo a Medellín a mirar el proceso, a entrevistarme con los abogados de Eugenio León García Jaramillo, y no sé por qué el arete tuvo la grandiosa idea de citarme a mí. Tal vez entendió que yo era la persona que estaba tras bambalinas moviendo el proceso. Pero usted no era abogado del taxista. No, en absoluto. ¿Y tampoco era amigo de él? No, yo llegué a eso fue porque Hernando Gómez me dijo, ve a ver... pero el camino no es muy largo, lo lógico no es que el arete le diga... O sea, ¿el taxista reportaba a quién? El taxista reportaba a Rasguño. Sí, en ese momento sí. El jefe de él era Rasguño. Sí, así es. Lo lógico no es que el arete llama al Rasguño. En esa época el arete llamaba al que quería y todo el mundo se asustaba con una llamada del arete. Pero ellos estaban en... El arete... Eso era una guerra ya. Bueno, pero el arete le manda a decir al taxista, págueme. ¿Pero por qué citarlo a usted? Pues seguramente también para intimidarme y de alguna manera presionarme para que no prestara mis servicios a Eugenio León García Jaramillo. Exactamente. Entonces usted se va a donde el taxista y le dice, mire, vengo de una reunión con el arete. Le manda a decir que le pague. Sí. Yo me imagino... Ni siquiera fui donde el taxista, yo fui donde Hernando Gómez. Sí, bueno, pero me imagino que hay una pregunta lógica que usted se hace y cualquier ser humano se hace. Sí. Óigame, don Hernando o don taxista, ¿de qué le deben plata al arete? No. Yo ya para esa época tenía mucha experiencia, don Julio. Eso no se pregunta. Eso no se pregunte. Yo siempre fui claro en una cosa. Ni llevo recados, ni traigo recados, pero eso fue verdaderamente, a mí me dejó estupefacto el recibimiento del arete y sí, pues en abogado, ese momento sí tuve que llevar la razón porque no había nada más claro, que hacer. Pero abogado, ¿cómo sabe usted que no era para pagarle el cambio de testimonio? Porque de alguna manera, después de que conversé y es lo que Hernando Gómez aprovecha, el asunto es una deuda que tenía, lo que logré medio entender es que tenían una deuda de tiempo atrás de algún pago de abogados que habían hecho, pero que no tenía nada que ver con el proceso de liquidación de Avianca. Abogado, ahí entramos en una contradicción. Dígame. Respuesta anterior. Por mi experiencia, yo no pregunto esas cosas. Ahora nos está diciendo que usted sí pregunta. Yo no pregunté, Julio. Sí. Yo no pregunté, yo tenía que ir a entrevistarme con mi cliente. ¿No le parece demasiada coincidencia que sea en la bodega del taxista donde se fabrica la bomba? Sí. Que el arete cambie el testimonio contra el taxista, independientemente... No, es que el arete no cambió ningún testimonio, Julio, miren el proceso. Ahí está el proceso. Ahí no hubo ningún testimonio cambiado de nada. Así de sencillo es. Que alias el taxista estuvo involucrado en este acto terrorista. Yo pagué un soborno a alias el arete para que cambiara su versión y excluyera al taxista del complot terrorista. Mi abogado Gerardo Candamil puede ratificar esto. Él sabe lo que sucedió. Eso es lo que dice Rasguño. Y eso es lo que estoy negando totalmente, porque eso no pasó. O sea, esa plata para usted, por lo que pudo oír, era una deuda de abogados. Era una deuda que tenía Eugenio León García y no puedo precisar de qué era en realidad. Sí, de sencillo. Yo lo único que le puedo decir, don Julio, con certeza es que en el proceso no hubo ninguna retractación del arete. No hubo retractación. No hubo retractación, pero no testificó con él. Pero es que yo sí quiero usted, abogado, es que qué pena. Dígame. Usted nos acaba de decir que no sabía de qué era la deuda. Sí. Y él le manda a pedir una plata al taxista. Podía ser la plata del soborno, yo le insisto, para que cambiara el testimonio. Y después, usted primero nos dice que no sabe y después dice que sí sabe. No, yo no estoy diciendo que no sé, que no pregunté. Yo no pregunté esas cosas. En otra reunión, sencillamente, de los comentarios, porque Hernando Gómez es una persona supremamente locuaz y expresó algo relativo a la plata de Eugenio León García Jaramillo para pagarle al arete, pero la deuda que tiene el arete, pero nunca un soborno.
nunca para que cambiara su retractación, eso sí, y me lo reafirmo aquí, y si alguien me llama y quiere que lo diga, se lo reafirmo así, se me venga el mundo encima, porque esa fue la verdad, Félix, así no tiene más, no le encuentre y no quiere encontrarle más aristas que no tiene. Abogado, cuando empezó la entrevista y usted precisamente leyó la frase que acaba de comentar Julio de la entrevista de alias Rasgullo en el periódico del Tiempo, cuando le preguntan qué le consta directamente, usted dijo que lo que quería era limpiar su nombre, porque se habían dicho muchísimas cosas que no eran ciertas de usted. Pero en la entrevista que vemos de Rasguño en el Tiempo, él lo que dice es que las cosas las pueden ratificar con usted, esas declaraciones que da él en contra del taxista. Y en esta entrevista lo que estamos viendo es que más que usted esté defendiendo su nombre, es que usted está defendiendo al taxista. ¿Qué sentido tiene que usted empiece a defender al taxista en esta entrevista? No, yo no lo estoy defendiendo, señorita, es así, es que el caso es muy claro para mí. Yo no lo estoy defendiendo, es que no olviden, por favor, que en el año 93 salió un decreto, el 1833 de 1992, en el cual se le garantizaba a esas personas que si colaboraban, y era precisamente para eliminar a Pablo Escobar, pues no serían ni investigados ni acusados, y uno de esos personajes que fue indultado fue Eugenio León García Jaramillo. Yo no tengo que defenderlo de nada, señorita, sencillamente lo que hice y lo que estoy aclarando es que no pagué ningún soborno, no pagué ninguna plata, no recibí ningún dinero para el arete y nada tenía que desviar Hernando Gómez en un proceso que ya estaba hecho muchos años antes. Y el mismo proceso sacaba solito a Eugenio León García Jaramillo, pero el proceso no salía porque pues todavía los lugartenientes de Pablo tenían un manejo y no sé. Eso es así de sencillo hasta que en el año 2001 pues sencillamente fue absuelto Eugenio León García Jaramillo, pero yo no lo estoy defendiendo. El mismo Estado le concedió un indulto. El mismo Estado le concedió un indulto por su colaboración que fue vital para eliminar a Pablo Escobar. Yo no lo estoy defendiendo. Abogado, ¿usted sabe acerca de corrupción de políticos en Cartago? Específicamente le hablo de Ignacio Londoño. ¿Y sabe acerca también de la limpieza social que realizaba el señor Rasguño en esta área? No sé nada de eso porque pues yo tenía mi oficina en Bogotá y mi defensa se circunscribió a tratar de que Hernando Gómez se sometiera voluntariamente a la justicia de los Estados Unidos y no tengo ningún conocimiento de lo que usted me está preguntando. Abogado, los profesionales del derecho defienden culpables inocentes, defienden asesinos, defienden sacerdotes, defienden periodistas, defienden odontólogos, defienden clientes. Después de todo esto que hemos oído con su carrera, ¿se arrepiente de haber aceptado ese primer caso de un narcotraficante? Pues puede estar seguro de una cosa, don Julio, yo en estos 5 años largos que han pasado y que he estado totalmente aislado de ese mundo, pues he querido dignamente de hacer otra cosa con mi profesión, estoy tratando de hacerla y créame que el derecho penal es algo que no quiero volver a saber de él nada. En realidad no me arrepiento porque yo todo lo que hice afortunadamente lo hice siempre pegado a la ley y pues sí, de alguna manera me siento triste, eso es cierto. Penúltima pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Rasguño y por qué se fue para Cuba? Pues la última vez que vi a Hernando Gómez fue algunos meses antes del asesinato del coronel González, que fue cuando recuerdo que cuando comenzamos esta conversación le expresé que recibí una llamada y me dijo, doctor, ya pues hasta aquí deseo contar con sus servicios y esa fue la última vez que me hablé con él y me había visto con él tal vez como unos 15 días antes y tomó esa decisión que me llenó de sorpresa y obviamente de miedo, ¿no? Esa fue la última vez y estamos hablando de
desde el año 2003 tal vez. Si usted tuviera la oportunidad en este momento, que seguramente debe estar pasando porque sabemos que nos escucha, le pudiera hablar a Hernando Gómez, alias Rasguño, ¿qué le diría? Nada, don Julio. En absoluto no tengo nada que decirle. Todo lo que tengo que decir ya lo he dicho en esta entrevista y no tengo nada que decirle. Abogado, muchas gracias por su tiempo, por su sinceridad, y quiero agregar un último correo. Hemos leído correos de las cárceles, nos han llamado abogados, agentes del ICE que quieren hablar con usted, de la oficina de la fiscal, de la oficina de la otra fiscal que fue la que estuvo en Cartagena, de la que usted olvidó el nombre. Sí, ella se llama Teresa Banfield. Teresa. Sí. Teresa Banflick. Sí, esa es. Sí, correcto. Hemos recibido llamadas de la cárcel, bueno, mucha gente que ha querido participar, muchos abogados. Sí, pero quiero leer. No tenía nada más. Había que salir y había que decir las cosas. Pero así como leí todos esos mensajes, quiero leer este último, que me llega de su hija, quien me pide... No le puedo creer, no, por favor, don Julio. No voy a dar el nombre de su hija porque debo protegerla, pero dice: hola, Julio, así como han leído tantos mensajes de tanta gente, quiero que sepa que soy la hija de su entrevistado, lo estoy escuchando. Siempre he estado orgullosa de él, pero hoy estoy más orgullosa de su coraje. Solo espero que al salir a hablar de todo esto no ponga una vez más su vida en peligro. Te amo, pa, y me haces mucha falta. Usted sabe quién le escribe, abogado, me imagino. Doctor Candemil, muchas gracias por atendernos y por aceptar todas estas preguntas, y pues bueno, ojalá que haya claridad. Ok. Muy gentil. Que esté muy bien.